En el libro de Génesis, en el capítulo 3, encontramos que es de los capítulos más tristes que hay en la Biblia, porque nos habla del momento más difícil de la raza humana, cuando Adán y Eva desobedecieron al mandato divino, se dejan engañar por Satanás, Satanás les infla el ego, se llenan de orgullo y llegaron en sus mentes a pensar que podían llegar a ser iguales a Dios. Y fue cuando cayeron en la trampa o mordieron el anzuelo y de ser autoridad, como Dios los había creado, que los había puesto como reyes y señores sobre toda la tierra, no había nadie que tuviese más autoridad que la primera pareja sobre este universo. Pero cuando son engañados y pecan, prácticamente todo lo pierden. Dios, como un padre amoroso, los había dejado en el huerto del Edén, pero no los encontró. Y el mismo Señor tiene que preguntar y decir: Adán, ¿dónde estás tú? Eso está en el capítulo 3, en el verso 9. El Señor, cuando dice: Adán, ¿dónde estás tú?, es porque cuando Dios creó al hombre, lo hizo espíritu, alma y cuerpo. Y lo que más predominaba en la primera pareja era la parte espiritual. Podríamos decir que el hombre era más un espíritu que tenía un cuerpo, no tanto un cuerpo con alma. Pero cuando el hombre peca, inmediatamente Dios no encuentra su espíritu por ningún lado y está preguntando: Adán, ¿dónde estás tú? Luego Adán responde: Señor, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Lo que sucedió en esta pareja que quebrantan los principios divinos, que se distancian de lo que Dios había mandado y pecan. Y cuando Adán le dice al Señor: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, él ya vino a ser consciente de que había hecho algo incorrecto. Y ahí es cuando el Señor le hace la segunda pregunta, que está en el verso 11. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? En otras palabras, ¿quién fue tu maestro? ¿A quién abriste tus oídos para que admitieras otra doctrina diferente a la que yo te di? Y si hay algo que nosotros debemos cuidar de una manera muy juiciosa, es la doctrina que nosotros recibimos. Hoy en día hay muchos predicadores, muchos profetas, pero el Señor nos enseñó que debemos discernir entre los unos y los otros. La doctrina principal está en este libro, en la Biblia, y aunque hoy en día nos quieren cambiar las enseñanzas bíblicas por humanismo, presentar a aquellos escépticos y agnósticos como si fuesen los redentores que tuviesen un corazón más grande que el de Dios, que el ser humano puede llegar a ser tan importante sin Dios, a decir que a Dios no lo necesitamos. Ellos están en el camino incorrecto. Cuando Adán quiso llegar a ser semejante a Dios, solo con haber permitido este pensamiento, esto lo sacó del propósito divino. Y Dios le dijo: ¿quién te estuvo enseñando? Yo no te di esas enseñanzas. ¿A quién abriste tus oídos? Y es importante saber qué personas te están enseñando o qué personas están enseñando a sus hijos. Este es un tiempo muy difícil donde los hijos, sin que los padres se den cuenta, pueden entrar al internet y recibir una formación incorrecta donde los padres muchas veces no se dan cuenta. Y yo sugiero a los padres que estén muy pendientes de las actividades de sus hijos y no vayan a dejar que alguien con ideas agnósticas, escépticas o aún diabólicas
vayan a ser los que estén pastoreando a sus hijos, porque los van a sacar de sus hogares y luego los van a destruir. Tienen que cuidar mucho la información que ustedes y sus hijos reciben y cuidarse mucho del medio que los está informando a ellos. Y la tercera pregunta que el Señor hace a esta primera pareja fue: ¿qué has hecho? Ese está en el verso 13, como diciendo, mira las consecuencias de haber dado un paso en falso. Cuando alguien comete un pecado, se desvía del propósito divino, el mensaje del Señor fue: mira las consecuencias, ¿qué has hecho? Todo esto está viniendo por causa de tu pecado. El pecado de Adán simplemente trajo la maldición a toda su descendencia. El apóstol Pablo, cuando predicó en Atenas, dijo: y de una misma sangre hizo todo el linaje de los hombres. O sea, la sangre contaminada de Adán contaminó a toda la raza humana, hasta que vino Cristo a redimirnos de esta maldición y darnos un nuevo linaje. Recuerda esas tres preguntas: ¿dónde estás? ¿Quién te enseñó? ¿Y qué has hecho? Que Dios te bendiga.